Muy buenas tardes, que Dios le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a transmitir un devocional, un estudio más de la palabra del Señor para motivarlos, para acercarlos cada día más al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a entablar una relación personal con Él y que sus vidas sean restauradas, sus vidas, su matrimonio, su familia, su ministerio sea restaurado en el lugar donde usted se encuentra. Este es el ministerio Aliento de Vida y pues no le cambie, espero su atención y también lo que van a ver esto posteriormente. Esta es una serie que estamos trabajando, venimos impartiendo de cómo tener una vida en victoria, si se puede, en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando sobre esta serie, cómo obtener, cómo llegar a vivir una vida en victoria pese a las circunstancias que estamos atravesando. Y mire, para eso hemos seleccionado muchos textos de los cuales estamos hablando casi todos los días que podemos en estos devocionales. El día de hoy vamos a hablar sobre Mateo. Vamos a entrar directo a ese estudio. Mateo 11:28, el cual dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una promesa del Señor por boca del mismo Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una palabra que retumba en medio de un mundo que está en crisis en muchos lados. En muchos lados, sí, es cierto, hay algunos que están en incomodidad, pero hay otros, sí, la inmensa mayoría tienen o están atravesando muchos problemas en su día a día. Entonces, yo no sé, ¿verdad?, cuál sea tu necesidad, pero lo que sí tengo entendido, ¿verdad?, y es lo que quiero hablar también, es que muchos, teniendo esa carga, esa necesidad, yo no sé a dónde estén yendo o a dónde estén acudiendo, porque nuestro Señor Jesucristo dice: venid a mí, y no los vemos que vayan a Jesucristo. Es increíble la cantidad de personas que, teniendo problemas, angustias, que no pueden con su vida, tienen problemas en su matrimonio, en su trabajo, en lugar de acudir verdaderamente a Jesucristo, a su palabra, vemos cómo abarrotan los brujos, a los hechiceros, a los que le leen la suerte, buscando, comprando amuletos, tomando pócimas para que vuelva su cónyuge, para que tengan dinero, tantas cosas, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que caminan con esa carga, todos lo sabemos, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Hay gente que quizá, ¿verdad?, pudiera haber alguno que diga: pues, hermano, yo no tengo ningún problema porque tengo la vida resuelta, tengo mi trabajo, tengo muchas cosas, bienes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay gente, ¿verdad?, que quizás no tiene nada, obviamente que sí se preocupa por el mañana, qué va a comer, qué va a tener, cómo va a pagar sus asuntos, pero el que lo tiene todo, muchas veces su preocupación está en no perderlo, que lo puede perder en un momento dado todos sus bienes, o quizás lo puedan secuestrar o robar, o no busca qué hacer, ¿verdad?, con su dinero. Entonces esa es su preocupación. Hay otro, ¿verdad?, por ejemplo, las personas que ya están entrando a una vejez, muchos de ellos tienen preocupación, ¿verdad?, que ya obviamente que partirá pronto de esta vida, y qué será de su existencia. Y los más jóvenes se preocupan, ¿verdad?, por el futuro. Quizás muchos dicen no se preocupan, pero también sí se preocupan, se estresan, ¿verdad?, por un futuro incierto, dadas las circunstancias que viven y atraviesan, ¿verdad?, muchos países. Bueno, también los matrimonios, el cónyuge se preocupa, ¿verdad?, ¿qué será de mi matrimonio? ¿Será que mi cónyuge me va a ser fiel, me va a amar, vamos a ser felices? Hay muchas preocupaciones, pero definitivamente sí, yo sé, ¿verdad?, que hay muchas personas que confían en Dios. Hay muchos que sí creen en Dios y oran y leen la Biblia, ¿verdad? Pero definitivamente, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que no sueltan a Dios de su vida, pero no lo tienen en primer lugar. Así lo tienen en segundo lugar. Primero, ellos tratan de ver cómo resolver sus asuntos, aún teniendo a Dios con ellos, ¿verdad? Entonces, definitivamente la promesa del Señor es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, nosotros no tenemos la manera de cómo descansar de esas cargas, de esas preocupaciones por nuestros propios recursos o fuerzas, aún teniendo los bienes suficientes. Pero dice la palabra del Señor que vayamos a Él, acudamos a Él
y Él está pronto para socorrer, ¿no? Él dice que a un corazón contrito y humillado no desprecia Él. Dice la palabra del Señor, echa sobre Jehová tu carga y Él verá, y Él te ayudará, Él enderezará tus pasos. Si confía plenamente en Él, y Él verá, te mostrará el camino que debes de seguir, porque esa es la incertidumbre de muchas personas. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué camino tomar? Miren, realmente, ¿cómo podemos saber que una persona está confiando en Él? ¿Verdad? Te das cuenta, ¿verdad?, por lo que tiene en sus mentes, te das cuenta los pensamientos que llegan a su mente, y esto usted analícelo, ¿verdad? Quizá usted sí sea una persona que va y ora y le pide al Señor, pero ¿qué pensamientos son los que le llegan a la mente? ¿Cómo está su vocabulario? ¿Qué tanto habla? ¿Qué tanto dice? Porque lo vemos por lo que publica. Sí, ya oraron, ya confiaron, pero siguen lamentándose, siguen publicando cosas innecesarias, cosas que no convienen, que van en contra de la misma palabra. Así es, están confesando que siguen ellos cargando sus cargas, lo que lo comentan a los demás, lo que andan diciendo, o a otras personas quejándose, también sus acciones. O sea, ves sus acciones que siguen en una condición, vamos, lamentable, y a lo mejor sí es cierto, no tengan pues los recursos, no tengan la manera de salir de su problema aún teniendo los recursos, pero lo ves que se siguen lamentando, no toman, ¿verdad?, acciones bíblicas al respecto. También lo vemos por los lugares que frecuentan, o por las personas que se siguen rodeándose de gente que no les trae ni un beneficio, no edifican, no les contribuye en nada a su vida espiritual, y siguen caminando con esa persona como quieren que Jesús cargue sus cargas. Así es. Y también donde mantienen sus fuerzas, sus recursos, donde invierten, ¿verdad?, sus energías. Esa persona, ¿verdad?, no van a la Biblia, no acuden a la Biblia, no se sabe ni un texto, no quieren aprender más, nada más quieren que oren por ellos. Eso es lamentable. Muchas personas quieren nada más que un profeta les dé una palabra, muchas personas quieren que un apóstol ponga manos de ellos y ya su problema se resuelva. No, hay que ir a la palabra, hay que tener esa sed de querer conocer, hay que tener esa sed de querer, ¿verdad?, saber más de la palabra, se va a tener un mayor conocimiento, de crecer en un mayor conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, hay gente que definitivamente sí va a Dios, lleva sus cargas, ora, dice, hermano, pues yo ya oré, pero ellos siguen cargando sus cargas, como aquel, ¿verdad?, joven que le dieron un aventón en el camino, cargaba una mochila muy pesada, pero cuando se subió al auto que le dieron el ray, el aventón, él seguía cargando la mochila muy pesada, estaba encorvado, y el chofer le dice, mira, si el aventón, bien puedes poner tu carga, tu mochila pesada allá en la parte de atrás, no hay ningún problema, en el asiento de atrás, no la sigas cargando tú. Entonces, a veces así pasa que sí tenemos a Dios en nuestra vida, pero no tenemos la confianza que Dios pueda encargarse del asunto. Ahora, hay una pregunta válida que me han hecho a lo largo de mi ministerio. Me han preguntado cómo puedo saber, ¿verdad?, que Dios está llevando ya mi carga. Así es, cómo se está encargando de mi asunto, de mi problema, porque eso es algo muy fundamental y es válida esa pregunta. Miren, una de las respuestas contundentes que bien usted puede recibir es que sus pensamientos, ¿verdad?, sus pensamientos que llegan a su vida, ¿cómo los está respondiendo usted? Es lo que dije hace rato. A veces somos bombardeados por pensamientos de que no vamos a poder, no vamos a librarla, que vayamos a tal lado, que le digamos a fulano de tal que nos ayude, cuando realmente eso no es correcto, ni nos lo está diciendo el Señor que lo hagamos, sino que esperemos. Entonces, cuando tú tienes esos pensamientos, ¿sí?, tú lo primero que llega a tu mente es decirle, en el nombre de Cristo Jesús, mi problema está en las manos del Señor, mi asunto, mi carga está en las manos del Señor, no tengo por qué seguir cargando la carga. Dice la palabra del Señor que no es con fuerza, no es con mis recursos, sino con su Santo Espíritu. Cuando hay esa palabra en tu boca, entonces te estás dando cuenta que estás confiando en Dios. Entonces ahí puedes entender que el Señor está llevando ya tu carga. Otro factor es el gozo y la paz. Enseguida recibes gozo y paz y te pregunto, oye, pues tienes que pagar, tienes problemas, tienes esto, ¿por qué estás contento, estás gozoso? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando hay un cántico de alabanza, un gozo en tu vida, en tu boca, de agradecimiento, una palabra de gratitud, a pesar de que estás en medio del problema,
ahí te das cuenta que la fortaleza del Señor, ¿sí? Su espíritu está sobre de ti, exactamente, y te está dando fuerzas. Entonces, déjame decirte que definitivamente, ¿verdad? No va a venir respuesta si tú no te metes a la palabra del Señor. No basta solo con orar, sino yo les aconsejo a muchos, ¿verdad? Váyanse al libro de los Salmos cuando tengan un problema, tengan una necesidad, dificultad, incluso cuando llegan a Jesús con cargas muy lamentables por problemas, váyanse al libro de los Salmos, a leer los Salmos. Pueden leer también el Evangelio de según San Juan. Es muy importante conocer cómo nuestro Señor Jesucristo llevó la carga de muchas personas, y si lo ha hecho con cientos de miles de personas, contigo no será la excepción. Esa es la garantía que tienes, que contigo no será la excepción. Todos queremos descanso, sosiego, ¿verdad? Pero debemos de saber cómo lograrlo. Hay factores, dice Mateo, más adelantito ahí mismo, ¿verdad? Donde leímos, donde dice que venid a mí lo que está descargado, pero más adelantito dice el 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la respuesta, ¿sí? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No se trata de decir, Señor, toma, te entrego mi carga y ya nos vemos y ya me voy. No, hay cierta responsabilidad en tu vida. Aquí puse 5 factores que determinan, ¿sí?, cómo es que tu carga se va a hacer ligera en Jesucristo. Uno de ellos es creer que Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Hemos creído en un evangelio de poder, un Cristo vivo que se levantó de entre los muertos. Entonces tenemos que creer que Él lo puede hacer. Si Él lo hizo, Él lo ha hecho, lo puede volver a hacer contigo. Así es, definitivamente esa es la actitud y esa es la convicción que debemos de tener. Otro factor determinante es la confianza. La plena confianza en Jesucristo. Tú me podrás decir, la tengo, pero ¿qué es lo que dices día a día? Tu queja, tu lamento, tu lloriqueo, tu victimismo. O sea, tú no te puedes estar victimizando. La única víctima en esto, en toda esa situación del mundo, es el diablo, que ya está vencido y está juzgado y está próximo a que, ¿verdad?, se le dé el juicio correspondiente, el cual el mismo Señor Jesucristo dice que ha sido juzgado ya. Entonces, tú no tienes por qué victimizarte en ningún momento. Entonces, esa es la confianza. ¿Qué estás hablando? ¿Sí? ¿Qué estás conversando? En lugar de estar diciendo, sí, hermano, ya, por ejemplo, hay gente que ha ido a la iglesia a orar, ha ido a su cuarto a orar, se ha ido a un altar a orar, pero luego se levanta y sigue diciendo, mañana no tengo que comer, tengo que pagar eso. Entonces, ¿qué estás hablando? Entonces no tienes confianza. Tienes que hablar las cosas que no son, como si fuesen, llamarlas y van a venir. También tiene que ver la obediencia. No todo es la responsabilidad de nuestro Dios. Nuestra obediencia, porque dice este texto, dice, llevad mi carga, o sea, hay que hacer algo, ¿sí? Y aprender, llevar y aprender. Hay dos cosas que hay que hacer. Hay gente nada más quiere que todo le resuelva en la vida nuestro Dios, y ellos no tienen ni una responsabilidad. Entonces, la obediencia es un factor determinante, igual la sencillez y también la humildad. La sencillez y la humildad. ¿Qué te está enseñando este problema? Esa carga que venías trayendo, ¿qué es lo que te ha estado enseñando? Porque hay gente soberbia que no lo dobla con nada y está viendo que todo se está derrumbando y aún así sigue con su soberbia y su altivez. Hay que tener sencillez y humildad. Entonces, este tiempo no es tiempo de sorprendernos de lo que nos esté pasando, aconteciendo, ¿sí? Hay gente que está llegando al Señor con unas cargas tremendas, pero también hay gente en el camino del Señor que, siendo cristianos de años, siguen cargando cargas y verás, son un mal ejemplo para los que están empezando en el camino del Señor. Dicen, bueno, no que Dios les puede ayudar. Y si Dios ayuda, lo que pasa es que cada quien sigue cargando su carga. Entonces, déjeme decirle que usted debe aprender algo muy importante. El Señor no nos va a dar una carga mayor que la que podamos llevar o soportar. Él nos dará la salida, algo muy importante que usted tiene que recordar. Y también otro punto, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren a José. José en Egipto, sin deberla ni temerla, estaba en la cárcel. ¿Y qué dice la Biblia? Pues el Señor lo abandonó. No. Dice que el Señor estaba con José, aún en la cárcel era bendecido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo pusieron por encima de todos los presos. Y siempre donde estaba, aunque lo acusaran injustamente y tuviera problemas y problemas sobre problemas, sin deberla ni temerla, así es, solo por haber
comentaba un sueño con sus hermanos, le acarrió una vida, más de 30 años con problemas, no sé cuántos años, ¿verdad? Pero eso es lo de menos, pero fueron más de 15, 20 años, con problemas de cárcel en cárcel, en problemas, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor, que el Señor estaba con él, entonces usted tiene que creerlo, que Él está con nosotros. Si usted no la debe ni la teme, pues no tiene por qué preocuparse, pero si la debe, pues arrepiéntase y humíllese y el Señor va a levantar su cabeza. Otro último factor es que el Señor no abandona a ningún caído. Son las cosas que tiene que recordar, esas 4 cosas. El Señor no te dará una carga mayor, el Señor te dará la salida, Él ha prometido estar contigo y también el Señor tiene que creerlo y tener esa convicción de que el Señor no abandona a ninguno de sus caídos, a ninguno. Que te caíste, el Señor te va a levantar. Así es, aunque quizás tropezase, el Señor te va a levantar. Así que no te quejes, no te angusties, no te lamentes, no estés lloriqueando ni tampoco te estés victimizando. Entonces, otra cosa es que no busques también entenderlo, por qué, las razones, por qué, Señor, estoy pasando esto, por qué me abandonó mi pareja, por qué tengo este problema, por qué me quedé sin trabajo, por qué no tengo para comer, por qué, no estés preocupado en el por qué, porque hay situaciones que ahorita no entiendes. Si tú estás sirviendo al Señor con gozo, con alegría, con gratitud, estás caminando firme, como le dije, creyendo, confiando, obedeciendo, con sencillez y humildad. Oye, no te estés preocupando si no entiendes lo por qué ahorita, porque lo que ahorita aparentemente no tenga ningún sentido para tu vida, no quiere decir que no lo vaya a tener nunca. ¿Sí es? A veces no entendemos la magnitud del sentido de las cosas, pero nosotros tenemos que continuar, que es lo que se espera de nosotros: sencillez, obediencia, creer, confianza, humildad. Pues sigue adelante, sigue en eso caminando. Así es que mañana va a haber tu luz, ¿verdad? Va a brillar tu luz y el Señor, ¿verdad?, va a levantar tu cabeza como lo hizo con muchas personas. Entonces, contigo no será la excepción. Por eso es importante depositar las cargas en el Señor, ¿verdad?, y saber entender que a veces los problemas que pasamos, el Señor quiere que aprendamos a ser verdaderamente hijos suyos de Él, no quejosos, lloriqueando y lamentándose y victimizados, sino que aprendamos a ser hijos de Él. ¿Cuáles son los hijos de Él? Son valientes, son esforzados, no desmayan, son obedientes, ¿sí? Varón esforzado. Cada vez que un ángel se le aparecía a uno de los personajes en el Antiguo Testamento, le decía varón valiente y esforzado, no cobardes, no lloriqueando, no quejosos. Así es como el Señor, ¿verdad?, nos tiene como sus hijos. Así es. Entonces, y otro factor importante, no solamente que aprendamos a ser hijos, verdaderamente hijos e hijas de Él, sino que también entendamos que el Señor nos prepara para el servicio. No es válido que solamente el Señor agarre nuestras cargas y se las lleve y nosotros, bien, gracias, y nos vemos el próximo año. No, que aprendamos a servir en el cuerpo de Cristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de una o de otra manera. Así es. Bueno, que el Señor bendiga tu vida. Nos vemos en el próximo estudio. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que nos quieras hacer, puedes ponerte en contacto al correo sakismoris@gmail.com. Ahí lo vamos a dejar en el video. Si no, puedes dejar tus comentarios aquí al calce. Y también nos gustaría que nos retroalimentes con tus comentarios, qué tanto, ¿verdad?, te ha servido en tu vida esta palabra, cómo te ha motivado, de dónde nos ves. Escríbenos. Y también, si quieres colaborar con ese ministerio, puedes ponerte en contacto con nosotros. Que el Señor bendiga tu vida.